En el programa de hoy, católicos en Alemania se manifiestan contra proceso sinodal de obispos. Papa Francisco reafirma su condena al antisemitismo. El Papa expresa que los dones del Señor no se compran. Bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos, amigos. Este es su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Empezamos el noticiero de hoy contándoles que católicos de diferentes partes del mundo se congregaron en la ciudad alemana de Múnich para manifestarse en contra del proceso sinodal de los obispos en este país. El pasado fin de semana, en la ciudad alemana de Múnich, decenas de católicos de todo el mundo oraron en silencio por la unidad de la Iglesia y se manifestaron pacíficamente contra la Conferencia Episcopal Alemana y su polémico proceso sinodal que inició el pasado 1 de diciembre. Según se dio a conocer, los aproximadamente 100 participantes procedentes de Estados Unidos, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Estonia, Francia y Reino Unido formaron filas y permanecieron inmóviles frente a la famosa fachada amarilla de la iglesia de los Teatinos y de San Cayetano durante 1 hora, antes de empezar a orar en conjunto y culminar con el rezo del credo. Cabe resaltar que esta expresión pública surge por la preocupación de un grupo de fieles católicos ante la posibilidad de que los obispos alemanes busquen transformar las bases de la doctrina de la Iglesia Católica e imponer otros pensamientos. Por este motivo pidieron al Papa Francisco claridad y que no ignore las posiciones de los obispos en Alemania ni su objetivo, el cual es, según afirmaron, extender las decisiones vinculantes de su sínodo permanente a la Iglesia Universal. Qué importante es que los católicos aprovechemos de nuestro derecho a expresarnos y en este caso también podríamos decir un deber si es que sentimos que es algo contrario a la doctrina y a lo que siempre hemos creído. Creo que sin importar de dónde venga el tema, si es que son obispos o cardenales, es importante que nosotros nos manifestemos y demos nuestro punto de vista, que lo hagamos por supuesto de una manera pacífica, pero que siempre estemos ahí expresándonos y dando nuestra opinión en caso de que las cosas no sean como las esperamos. El Nuevo Testamento deja claro que ninguno en la iglesia tiene la fidelidad garantizada. Veamos a Pedro, es la roca, pero también Pedro es capaz de negar a Cristo 3 veces. O sea, esto nos hace ver que hay personas en la iglesia que quieren que los obispos alemanes entiendan que no todos van a seguirlos felizmente a su nueva iglesia. Además me pregunto, ¿qué se han creído estos obispos? ¿Que ellos son acaso los arquitectos, los que pueden decidir qué va y qué no va? ¿Pueden cambiar la fe en base a lo que disciernan, como si el Espíritu Santo se pudiera contradecir 2000 años después gracias a la clarividencia de estos señores? Es muy claro, amigos, que tenemos que nosotros todos reconocer que tenemos todos que convertirnos. La conversión también va para los obispos. En la medida que no tenemos la mente de Cristo, nos sometemos a la mentalidad del mundo. Son las alternativas que tenemos. Por otro lado, en un reciente encuentro, el Papa Francisco en el Vaticano invitó a hacer silencio ante el consumismo verbal. Escuchemos lo que dijo. En un reciente encuentro del Papa Francisco con una delegación del Centro Simón Wiesenthal, el Santo Padre manifestó que el consumismo de hoy también es verbal. Por ese motivo, hizo un llamado al silencio que ayuda a custodiar la memoria, ya que, según afirmó, si ésta se pierde, se aniquila el futuro. En su discurso, el pontífice reconoció que hoy resulta difícil detenerse, mirar dentro de uno mismo y callar para escuchar el grito de la humanidad que sufre. Por otro lado, el Papa Francisco también recordó que el 27 de enero se conmemorará el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y agregó que es importante recordarlo para no caer en la indiferencia. Es preocupante el aumento en muchas partes del mundo de una indiferencia egoísta por la que nos interesa solo lo que nos resulta cómodo. La vida está bien, sí, a mí me va bien, y cuando algo no funciona se desencadenan la ira y la maldad. Así es como se preparan los terrenos fértiles para los particularismos y populismos que vemos a nuestro alrededor.
De este modo, el pontífice exhortó a sembrar la paz, ya que, según explicó, para afrontar el problema de raíz se debe arar la tierra en la que crece el odio y sembrar en ella la paz a través de la integración, la búsqueda y la comprensión del otro. De igual manera, en esta audiencia con la delegación del Centro Simón Wiesenthal, el Santo Padre reafirmó su condena al antisemitismo. En su discurso ante la delegación del Centro Simón Wiesenthal en el Vaticano, el Papa Francisco condenó firmemente toda forma de antisemitismo y destacó la labor de este centro, activo en todo el mundo y dedicado a combatir el racismo y odio a las minorías, así como a mantener viva la memoria del Holocausto. En ese sentido, tras recordar que el 27 de enero se celebrarán los 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, el Papa recordó que no se cansa de condenar firmemente toda forma de violencia sistemática hacia los judíos y agregó que para afrontar el problema de raíz se debe preparar el terreno en el cual crece el odio y así sembrar la paz. En su mensaje, el Santo Padre también pidió que el aniversario de esta indescriptible crueldad humana sea un llamado a detenerse, estar en silencio y hacer memoria para no ser indiferentes. Asimismo, el pontífice reiteró la importancia de reintegrar a quien está marginado, tender la mano a quien está lejos y ayudar a quien es víctima de intolerancia y discriminación. Finalmente, el Papa recordó a los miembros del Centro Simón Wiesenthal que tanto hebreos y cristianos tenemos un rico patrimonio espiritual común que debemos redescubrir siempre para estar al servicio de todos. El Papa Francisco nos deja algunos mensajes clave. Por un lado, nos invita a hacer silencio, a ser conscientes y a no ser indiferentes a esta situación que fue en el contexto del Holocausto, pero también sigue pasando en nuestros días. Todo el tema de la discriminación, de la violencia, de la intolerancia y el odio creo que están presentes todavía. Entonces, el mensaje del Papa en este sentido fue muy claro. No nos olvidemos de lo que ha sucedido para que no se repita y por otro lado acojamos a nuestros hermanos que justamente están sufriendo de esta intolerancia y discriminación. Eso también nos da la ocasión de reconocer en justicia la labor a gran costo personal de los llamados Justos entre las Naciones. Es una organización que reconoce a las personas que ayudaron a salvar vidas hebreas durante la Segunda Guerra Mundial, entre los cuales hay muchos católicos, sacerdotes, obispos, religiosas, simples laicos, que ponían en peligro la vida propia y la de la familia ante unas represalias brutales. Bueno, Martin Hilbert, el gran historiador de la Segunda Guerra Mundial, catedrático de Oxford, judío, en su obra Los Justos, que es un reconocimiento a muchas de las personas que ayudaron a salvar vidas judías durante la Segunda Guerra Mundial, dice que es un deber que sean reconocidos, un deber de justicia, y por otro lado él también propone que el capítulo sobre los justos debe ser un capítulo indispensable en adelante en cualquier historia de la Segunda Guerra Mundial. En otros ámbitos, el Papa Francisco advirtió en una reciente homilía que los dones del Señor no se compran, sino que Dios nos los da con gratuidad. Veamos. En una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco advirtió que el ser cristiano, ser bautizado o ser ordenado sacerdotes y obispos es pura gratuidad, puesto que los dones del Señor no se compran. En este sentido, tomando como ejemplo el primer libro de Samuel, donde David, el hermano más pequeño y limitado en recursos, fue elegido por Dios, el Santo Padre explicó que el Creador nos elige gratuitamente y sin mérito alguno. Por estos motivos exhortó a los fieles a ser santos y añadió que la santidad cristiana es cuidar el don que Dios nos dio, comportándose con una actitud de humildad para que el Señor permanezca siempre. Por otra parte, el pontífice resaltó que el gran regalo de Dios es darnos su Espíritu Santo, el cual es pura gracia. Finalmente, el Papa Francisco pidió en su homilía no olvidar al pueblo de Dios, ya que si los cristianos olvidan a su pueblo, incluso a los no creyentes, y si los sacerdotes y obispos olvidan a su rebaño, creyéndose más importantes, se estará negando el don de Dios y rechazando la ayuda del Espíritu Santo.
Y ahora nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos contará lo que dijo el Papa Francisco en su habitual audiencia de los miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano para informarles sobre la audiencia general de este miércoles presidida por el Papa Francisco. Ante miles de fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco dedicó su catequesis a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y recordó el naufragio de San Pablo en la isla de Malta. El Santo Padre destacó que el apóstol Pablo fue recibido con mucha hospitalidad por los habitantes de la isla y eso le permitió experimentar el amor de Dios como Padre amoroso. Por este motivo, el Papa exhortó a vivir la hospitalidad también con los cristianos de diferentes confesiones. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual. Además, el Santo Padre invitó a rezar por el don de la unidad para poder trabajar juntos a favor de quienes sufren. Veamos lo que dijo. Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono y comprometámonos a trabajar juntos pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que Dios lo bendiga. Por último, el Papa Francisco recordó que el 25 de enero será la fiesta de la conversión de San Pablo, por lo que rezó para que el ejemplo del apóstol de los gentiles nos sostenga en la misión de anunciar la salvación de Cristo a todos. Y con esta invitación a la evangelización me despido por hoy. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Sara se reunió con Benedicto XVI tras controversia por nuevo libro. Cientos de jóvenes misioneros llevan la alegría del Evangelio a toda Argentina. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el Cardenal Sara se reunió con el Papa emérito Benedicto XVI tras controversia por nuevo libro. Veamos. El cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dio a conocer que el pasado viernes se encontró con el Papa emérito Benedicto XVI y aseguró que salió muy feliz de verlo, ya que no hay malentendidos entre ambos. Desde su cuenta de Twitter, el purpurado se pronunció sobre las controversias generadas por ciertos medios acerca del nuevo libro que aborda el celibato sacerdotal, las cuales calificó como nauseabundas y falsas, y afirmó que no se han detenido desde el inicio de la semana pasada. Como se sabe, el libro fue anunciado el pasado domingo con el cardenal Sara y Benedicto XVI como coautores. Sin embargo, al poco tiempo, el secretario privado del Papa emérito, Monseñor George Ganswein, informó que Benedicto XVI pidió que se retirase su nombre como coautor. Este pedido fue acogido por el cardenal Sara, quien lo transmitió a los editores. Pese a esto, la obra fue publicada en inglés por Ignatius Press, reconociendo como coautor al Papa emérito. Por otro lado, sobre la reunión del pasado viernes, el cardenal Sara resaltó que salió lleno de paz después de encontrarse con Benedicto XVI y agradeció a su editor, Nicolás Diat, así como a la Casa Fayard por la seriedad y la profesionalidad demostrada en la publicación. No hay malentendido entre nosotros. Importante declaración del cardenal Sara, que ha defendido el hecho de que el proyecto conjunto de esta obra ha estado siempre claro en la mente de ambos. Cambiamos de información y nos vamos hasta Costa Rica, donde se encuentra nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos trae información de la Iglesia en este país. Adelante, Anastasia.
Hola amigos, les habla Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, un país que se prepara para vivir la fiesta electoral en todas las municipalidades o gobiernos locales. El Papa Francisco ha mencionado que es un deber y una obligación del cristiano involucrarse en la política, pues se puede trabajar por el bien común. Es por esa razón que los obispos de Costa Rica instaron a la población del país a participar en estos comicios a celebrarse el 2 de febrero y lo hicieron por medio de un audiovisual. Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica nos invitan a salir a votar en las elecciones municipales este 2 de febrero del 2020. Voto por mi cantón. Voto porque es mi responsabilidad. Voto porque es mi derecho. Voto porque puedo construir un futuro mejor. Voto porque soy costarricense. Voto porque quiero cuidar mi casa común. Nuestra decisión, nuestro voto. Con nuestro voto, asumimos nuestra responsabilidad de construir un mundo mejor. En la misma línea, el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, emitió un mensaje acerca de los deberes de los católicos costarricenses con respecto de la fe. Advirtió además a la población de que nadie se avergüence de sus creencias religiosas y enfatizó que los fieles están llamados a ser testigos valientes en los diferentes ámbitos de la vida pública. Cuidado, Costa Rica, que nadie se avergüence de su fe. Hay principios constitucionales y a nivel de legislación internacional consagrados para la vivencia pública de la fe. Además, debemos poner nuestra mirada en la vida que nos espera más allá y anunciarla con fidelidad como Jesucristo lo quiso. Hago eco de las palabras de San Juan Pablo II a los obispos españoles el 24 de enero de 2005. Los fieles católicos a los cuales les incumbe buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según la voluntad divina, están llamados a ser testigos valientes de su fe en los diferentes ámbitos de la vida pública. Este tema no se agota acá. De momento cierro con esto. Cuidado con avergonzarnos de la fe. Cuidado con encerrar la fe en la gaveta. Cuidado con vivir la fe a la carta. Cuidado con descartar aquello que no me gusta o no me conviene de mi vivencia de la fe. La cuestión es ser fieles y coherentes a los valores del Evangelio. En otro tema, 70 jóvenes de las comisiones diocesanas de pastoral juvenil participaron en un curso nacional. Allí, los asistentes recibieron formación en temas de liderazgo y asesoría en procesos juveniles por parte de sacerdotes que llevaron una preparación especial en Colombia. Asimismo, esta actividad sirvió como preparación con miras a la apertura en julio de este año de una nueva experiencia de pastoral juvenil que se conocerá como la Escuela Nacional de Liderazgo de Costa Rica. Para finalizar, les comento que en varias parroquias del país se realizaron celebraciones en honor al Santo Cristo de Esquipulas. Por ejemplo, en la diócesis de Cartago, específicamente en la parroquia de Tobosi, se festejó de forma especial al Cristo Negro con la Misa de las Rosas, donde se le entregó una rosa a cada persona enferma que asistió a la liturgia. Por otro lado, se vivió la procesión de las promesas como parte del rescate de las tradiciones y la fe de nuestro pueblo en la novena al Santo Cristo de Esquipulas. Con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Saludos Silvia y Eddie. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por la información. En otra noticia les contamos que se realizaron las misiones de verano en Argentina y cientos de jóvenes de diversas diócesis llevaron la alegría del Evangelio a las zonas más vulnerables del país. Tomando el llamado que hizo el Papa Francisco a ser una iglesia en salida, cientos de jóvenes argentinos encarnaron esta invitación por medio de las misiones de verano para llevar la alegría del Evangelio, sus dones y talentos a todos los rincones del país, en especial a las zonas más vulnerables.
La diócesis de Añatuya recibió a más de 170 misioneros provenientes de parroquias y colegios de la Arquidiócesis de Buenos Aires. También misionaron jóvenes de la diócesis de Rafaela, un grupo de 110 jóvenes provenientes de la diócesis de Merlo Moreno, unos 40 de la Arquidiócesis de Rosario, entre otros. Al respecto, la diócesis de Añatuya agradeció a los cerca de 500 misioneros y recordó que esa labor es una verdadera oportunidad de animación comunitaria, de anuncio y servicio. En tanto, la diócesis de Cruz del Eje acogió a más de 200 jóvenes en las misiones juveniles diocesanas que se realizaron entre el 5 y 12 de enero. Los misioneros vivieron la Eucaristía diaria y tuvieron espacios de formación bajo la guía de la exhortación apostólica Christus Vivit. Por su parte, en el marco del año vocacional diocesano, unos 45 jóvenes junto a sacerdotes y agentes pastorales de la diócesis de Goya se trasladaron a Colonia Porvenir para ir de misión por las casas, participar en misas, rezar el rosario por las calles y realizar actividades para niños y jóvenes. Y ahora les contamos que la organización Mater Fátima informó que por la celebración de los 100 años del fallecimiento de Santa Jacinta Marto, una de las videntes de Nuestra Señora de Fátima, el próximo 20 de febrero se realizará una jornada de oración por la paz desde la Basílica de Guadalupe en México. En el marco de la celebración por los 100 años de la partida a la Casa del Padre de Santa Jacinta Marto, una de las videntes de Nuestra Señora de Fátima, el próximo 20 de febrero se realizará una jornada mundial de oración por la paz desde la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. Según informaron los representantes de Mater Fátima, organizadores de este evento, este año la actividad lleva como lema "A sonreír a la Virgen" y tiene 4 intenciones de oración. La primera es orar al Señor por la paz en el mundo y por los pobres pecadores. La segunda, pedir a Dios a través del Inmaculado Corazón de María que promueva, proteja y defienda la vida y la familia como Él mismo la creó. La otra intención es consagrar al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a todo el mundo. Y la última, pedir al Señor por nuestros pastores y sacerdotes. Además, este evento contará con 3 momentos específicos, comenzando con la adoración eucarística. Durante este tiempo se rezará el rosario con niños y jóvenes en diferentes idiomas. Finalmente se realizará la consagración al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María a través del método de San Luis María Grignion de Montfort. Cabe señalar que todas las actividades en la Basílica de Guadalupe se transmitirán en vivo. A veces pensamos que el tema de la paz es algo trillado, pero en realidad, justamente en nuestro tiempo, este tema es más importante que nunca. Estamos viendo olas de violencia en diferentes partes del mundo y creo que es ahora cuando tenemos que seguir el ejemplo de Santa Jacinta. Qué alegría poder hacerlo en este contexto de celebración y también recordar el rezo del rosario que es tan importante para pedir por la paz en el mundo. Tener presente que Santa Jacinta Marto es la santa más joven en la historia de la Iglesia que no ha sido mártir y llegó a ser santa no solamente por recibir la visita celestial de María, sino por la fidelidad que tuvo a la misión a ofrecer su vida al Señor, todas sus dificultades. ¡Qué vida con sentido! Con S mayúscula, la de estos niños de Fátima, que verdaderamente nos dan un ejemplo de cómo vivir también nosotros con ese sentido grande en nuestra vida, de entregarnos a Dios para cooperar con Él en las buenas y en las malas. Él tiene un plan maravilloso y también se sirve de nuestras dificultades para realizarlo. Por otro lado, este 25 de enero se llevará a cabo el Gran Rosario de Bendiciones para las familias en Uruguay. Conozcamos los detalles. Hace unos días, la Arquidiócesis de Montevideo en Uruguay anunció que este 25 de enero se realizará el 9º Gran Rosario de Bendiciones para las familias y por ello solicitó la participación de toda la feligresía. Este encuentro de oración lleva como lema "La familia que reza unida, permanece unida" y se desarrollará en la Rambla del Buceo, al lado de la aduana de Oribe en Montevideo.
Según comentaron los organizadores, el evento tiene como fin pedir a Dios y a la Virgen por la protección, la armonía y la paz en las familias amenazadas por las ideologías en el país. Por ese motivo, contempla momentos de oración, alabanza, rezo del Santo Rosario, confesiones, entre otras actividades. De acuerdo a los organizadores, habrán aproximadamente entre 350 y 400 servidores voluntarios colaborando en la jornada, en la cual se espera obtener frutos de conversión. En el 2019, unas 20.000 personas estuvieron presentes y para la edición de este año se espera superar con creces el número de participantes del año pasado. Y bueno amigos, antes de acabar el programa quiero comentarles un día histórico. Hoy se recuerda la infame decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un voto de 5 contra 4 que impuso el aborto en todos los estados de los Estados Unidos, incluso contra aquellos estados que tenían leyes para proteger la vida del niño por nacer. Pero el presidente Trump ha decidido que en adelante este mismo día sea el Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana, para dejar claro que la vida humana no se toca desde la concepción. Una gran noticia para la lucha pro vida, Eddie. Y bueno, también hoy celebramos a dos grandes. Es la fiesta de la beata Laura Vicuña y también recuerden que hoy inicia la novena de San Juan Bosco. Y con eso amigos llegamos al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.